El teléfono sonó a media mañana. Cuando la luz de Guadalajara entra por la ventana de la cocina y deja las tazas brillando como si fueran nuevas, yo estaba revolviendo café de olla y mirando el vapor subir despacito, pensando en nada y en todo a la vez. Cuando la pantalla mostró el nombre de mi hija Adriana, respiré hondo antes de contestar. Soy Leonor Baeza, 73 años, viuda desde hace casi 3 décadas, maestra de historia jubilada y dueña de una casa antigua en el corazón de la ciudad que heredé de mis padres. Esa casa ha visto de todo risas, duelos, nacimientos, silencios. Lo que no sabía era que estaba a punto de ver mi vida darse la vuelta como calcetín. Mamá entró a Adriana sin saludo, con ese tonito de apuro que ya conozco. Necesito que nos ayudes con la cena de Navidad. Va a venir la familia de Héctor. Pues son 15. Ustedes saben que su casa es grande y... la verdad, nadie cocina el pavo como usted. Además, usted tiene tiempo libre. El café me supo a clavo. Afuera pasó el camión con su bocina chillona y yo conté hasta 3. No más para que no se me saliera la primera respuesta que me quemaba en la lengua. ¡En la pared! El reloj viejo marcaba las 11:15. El segundero parecía burlarse de mí. 15 personas. 15 platos hondos. 15 vasos. 15 sillas. Y el doble de trastes. 15 opiniones sobre si la carne está muy cocida o muy cruda. 15 voces en la sala que limpiaría yo. Antes y después, me vi, otra vez, con el mandil puesto, apagando incendios que otros prendieron. Mamá, ¿me está escuchando? Adriana siguió, como quien dicta una lista del súper. Mire, yo me encargo de poner la mesa y de las bebidas. La mamá de Héctor trae el postre. Pero usted sabe, hay que cuidar los detalles, que si Carmen no come gluten, que si Matías es vegetariano, que a la abuela le gusta la carne bien cocidita. También necesitamos vino tinto, pero que no esté tan caro, porque pues, usted entiende, luego es mucho gasto. Apreté el celular con la mano izquierda. La derecha se me quedó agarrando la cuchara como si fuera una agarradera de emergencia. Sentí un jalón en el pecho, como cuando uno recuerda de golpe lo que no quiere recordar. Vi a Adriana chiquita, con sus colitas, corriendo por este mismo piso de mosaico. Me vi a mí misma, en aquella fábrica de textiles en Tlaquepaque, doblando turnos para que no le faltara nada. Vi mis anillos en una vitrina de empeño. Vi los recibos de colegiaturas, de renta, de doctores. Vi a Héctor, con su sonrisa fácil, pidiéndome un empujoncito cuando se atoraban con el carro o la mudanza. Vi mi cuaderno de cuentas, escondido en el segundo cajón de la credenza, con números que no mienten, años remendando vidas ajenas mientras la mía se quedaba para después. Adriana, dije por fin, bajito, como quien toca un vidrio para no romperlo. ¿Y ustedes qué van a hacer mientras yo cocino para 15? Ay, mamá, pues ayudar. No, yo voy a estar aquí. Obvio, Héctor va a atender a su familia. Ya sabe cómo son esas reuniones. Pero usted tiene la cocina más grande. Y, en serio, nadie hace el relleno como usted. Mire, no se complique, usted compra todo. Yo luego le doy el dinero. Si falta algo, vemos cómo le hacemos. Es una noche. Mamá, no exagere. Una noche. Lo dijo como si una noche no pesara. Como si una noche no fuera un costal de años. El vapor del café empañó mis lentes. Me los quité y limpié con el dobladillo de la blusa. De pronto, la cocina me pareció un escenario viejo donde vengo interpretando el mismo papel desde hace demasiado. La que resuelve, la que calla, la que sirve. Mamá. Entonces,
Ya le dije a la familia de Héctor que en su casa cabemos de sobra. Y... bueno, usted sabe que nos da pena pedirle a la tía Estefanía que cocine. Ella es muy delicada. La oí suspirar. Ese suspiro chiquito que ella cree que no se escucha cuando está impaciente. Y me cayó el 20. Clarito para mi hija. Yo no era su madre ese día. Era la solución, un recurso, la cocina, la sala, el pavo, el tiempo. Yo... no me tembló la voz. No esta vez. Perfecto, dije. Despacio, saboreando cada sílaba. Viajo en Navidad. Te encargas tú. No soy niñera ni empleada. Silencio. Uno de esos silencios que dejan ver el polvo en el aire. Afuera. Un niño gritó. «¡Ghoul en la cuadra!». Adentro. Escuché mi propio corazón. Como si por fin tuviera espacio para latir. ¿Cómo que vieja Adriana por fin encontró su voz? Mamá, no se ponga así. Nomás son 15. Usted siempre nos ha ayudado. Además, su casa es grande y usted sí tiene tiempo. ¿A dónde va a ir? ¿Con quién? No es momento de caprichos. Ya está todo planeado. Planeado por ustedes. Sin preguntarme si yo quería, respondí: y voy a ir conmigo. A un lugar donde nadie espere que yo lave sus platos. Mamá. ¿Está exagerando? Su tono cambió. ¿De exigencia a regaño? ¿Qué tiene de malo juntarnos en su casa? Es Navidad. La familia de Héctor ya compró boletos. No nos deje colgados. Piénselo tantito. Yo ya lo había pensado. Lo pensé cada vez que presté dinero que nunca regresó. Cada vez que hice rendir el gas, la luz, el agua, mientras alguien más brindaba en mi sala. Cada vez que escuché usted entiende, como si entender fuera mi único oficio. No los dejo colgados, dije. Los suelto. Adriana hizo un ruido ahogado. Mezcla de risa incrédula y coraje. No puede hacerme esto. Claro que puedo. Y voy a hacerlo. Puse la taza en el fregadero. El golpe del barro contra el metal sonó como un sello. En la pared. El reloj marcó 1:30. Pensé en mi pasaporte guardado. En esa maletita que no uso desde hace años. En la posibilidad de caminar por una ciudad donde nadie me llame mamá para pedirme algo. Pensé en la Navidad como un lugar. No como un deber, un banco del Parque Revolución. Una banca en Chapultepec. Un vuelo con destino a ninguna parte y a todas. Mamá. Su voz bajó. ¿Está en serio? Más que nunca. Me colgué del borde de la mesa para no llorar. No por culpa, sino por alivio. Era como si me estuvieran quitando un costal de piedras de los hombros. Entonces... ¿qué les digo?, preguntó. Con ese tonito de cuando se sabe sin piso. Diles la verdad, que te encargas tú. Que tu madre no es niñera ni empleada. Que esta Navidad no es en mi casa. Volvió el silencio. Largo, pesado. Un silencio que olían a café, a decisiones, a puerta abierta. Está bien, murmuró al fin. Pero luego no diga que soy mala hija. Ser hija no es usar, es honrar. Y antes de que buscara otra vuelta, corté. Tengo cosas que hacer. Colgué. Dejé el celular boca abajo. Me quedé parada en medio de la cocina, viendo el vapor disiparse. Sentí mis piernas firmes, mi espalda derecha. No se cayó el techo. No se acabó el mundo. Adentro de mí. Algo se acomodó donde siempre debió estar. Abrí la ventana y entró un aire fresco, con olor a pan y a calle. La Navidad todavía estaba lejos, pero por primera vez en muchos años me pertenecía. Y aunque mis manos temblaban poquito, sabía que ese temblor no era miedo, era el cuerpo, aprendiendo otra vez a ser mío. Esa mañana, sin ruido, la mesa dejó de tenerme a mí. Y el reloj, que nunca se calla, pareció decir por fin, esa misma tarde:
después de colgarle a Adriana. Me quedé sentada en la sala con una taza de té que ya sabía a agua tibia. El eco de mi respuesta todavía flotaba en las paredes. Perfecto. Viajo en Navidad. ¿Te encargas tú? No soy niñera ni empleada. Lo repetí en silencio, como quien paladea una palabra nueva que no sabe aún si le queda bien en la boca. Era extraño, como si hubiera dicho algo prohibido. Me apoyé contra el respaldo del sillón y cerré los ojos. Y ahí, como si alguien abriera una caja que llevaba años sellada, vinieron los recuerdos. Primero la fábrica textil en Tlaquepaque. Aquel monstruo de ladrillo rojo que olía a cuta, a algodón y a cansancio. Me vi con mi uniforme azul marino, la piel reseca por las fibras, las manos ásperas, la espalda doblada después de 12 horas frente a la máquina. Trabajaba doble turno desde que Roberto murió. Tenía apenas 45 años cuando me quedé viuda. Y de la noche a la mañana tuve que ser madre y padre a la vez. Recuerdo haberle prometido a mi hija, esa misma noche del funeral, que nunca le faltaría nada. No te preocupes, Adriana. Yo voy a poder con todo. Y cumplí. O al menos lo intenté hasta deshacerme en el intento. Hubo días en que regresaba a casa con las piernas hinchadas, el corazón hecho polvo, y aún así cocinaba. Revisaba sus tareas. Me sentaba a esperarla cuando empezaba a salir con amigas. Y claro, cuando la universidad llegó, la promesa volvió a pesar. ¿Cómo pagar las colegiaturas? Fue entonces cuando entré a la casa de empeño. Llevaba en la bolsa los anillos de matrimonio, lo último que me quedaba de Roberto. El empleado los pesó, los giró bajo la luz y me dio unos cuantos billetes que yo abracé como si fueran oxígeno. Con eso cubrí un semestre completo. Adriana jamás supo que la carrera le costó mi anillo de bodas. O quizás sí lo supo, pero nunca quiso preguntar. Abrí los ojos y me levanté. Caminé hasta la credenza del comedor, en el segundo cajón, debajo de manteles que ya casi no uso. Guardo mi cuaderno. Es un cuaderno viejo, de pasta dura color vino, con hojas cuadriculadas. Lo he llevado conmigo durante más de 20 años. En él anoto todo lo que entra, lo que sale, cada peso prestado, cada recibo, cada gasto familiar. No por desconfianza, sino porque así me enseñaron en la fábrica lo que no se anota. Se olvida. Lo puse sobre la mesa, lo abrí y empecé a pasar las páginas. Las primeras tenían la letra temblorosa de hace décadas colegiatura Adriana. 2.400 sin quinquesta. Zapatos, 600 hielos. Más adelante renta departamento Adriana y Héctor. 12.200 hielos. Arreglo carro. 8.500 dólares. Regalos Navidad. 3.000 dólares. Página tras página. Una vida entera escrita en números. Me detuve en los últimos 5 años. El cálculo me dolió más que cualquier aguja en la fábrica. Más de 350.000 a pesos. 350.000 que salieron de mi pensión, de mis ahorros, del dinerito que guardaba para mis medicinas y para ese arreglo del techo que sigo posponiendo. Pasé el dedo por los renglones. Cena aniversario Héctor. 4.800 dólares. Pasajes a Cancún luna de miel tardía. 7 móviles, 200 dólares. Regalos para su suegra. 1.500 dólares. Y así. Decenas de partidas. Cifras frías que me gritaron lo que mi silencio había permitido, que me acostumbré a dar sin pedir nada a cambio. A callar para no incomodar. A sonreír para no ser vista como amargada. Me quedé mirando ese número final. Los 350.000 dólares como si fuera una lápida. Y entendí algo brutal. No había sido Adriana la que me convirtió en sirvienta de su vida. Había sido yo. Con mi silencio. Con mis sí. Hija, con mis no te preocupes. Mi miedo a que ella me dejara de hablar me salió más caro que cualquier factura. El té ya estaba helado cuando cerré el cuaderno.
Lo abracé contra el pecho, como quien abraza a un testigo incómodo. Afuera empezaba a caer la tarde sobre Guadalajara. El cielo se pintaba naranja encima de los tejados. El ruido de los coches en la avenida Chapultepec llegaba hasta mi sala, y ahí. Mientras las luces de la ciudad empezaban a encenderse, supe que algo en mí había cambiado. Ese cuaderno ya no era solo un registro de gastos. Era el inventario de mis silencios. Y a partir de esa Navidad, prometí no iba a escribir una sola línea más con mi vida empeñada en la de otros. Me quedé quieta un instante, escuchando el crujido de la casa, el eco de mis pasos, y pensé, si callar me costó 350.000 loas y los hablar, me puede costar a mi hija, pero ya no estoy dispuesta a pagar ese precio. Respiré hondo. El cuaderno seguía sobre la mesa, abierto, mostrando las cifras como cicatrices. Yo, en cambio, me sentía recién despierta, como si al fin hubiera soltado una carga que me tuvo encorvada por años. Esa noche dormí poco, pero dormí distinta, no con el miedo de siempre, sino con la certeza de que, por primera vez, el silencio había dejado de ser mi cárcel. La mañana siguiente, cuando todavía tenía fresco el peso del cuaderno sobre mi pecho, decidí salir a caminar. A veces necesito aire para ordenar mis pensamientos. Me fui al mercado de Santa Tere, ese donde las frutas parecen gritar sus colores y los vendedores compiten con las campanas de las iglesias. Entre el bullicio, me encontré con Magdalena, mi amiga de toda la vida. Magdalena y yo nos conocemos desde que trabajábamos en la fábrica textil. Ella, con sus trenzas negras y su carácter fuerte, siempre fue la voz que me decía las verdades que yo no quería escuchar. Hoy, con 74 años, sigue caminando erguida, con un bastón ligero que parece más un adorno que una necesidad. Leonor, qué milagro me abrazó con esa calidez que solo ella tiene. Te ves distinta, como si hubieras dormido más ligera. Yo sonreí, aunque no estaba segura de querer soltar lo que pasaba, pero la mirada de Magdalena es de esas que te arrinconan, que te obligan a ser honesta. Caminamos juntas entre los puestos de pan y flores, hasta que, casi sin darme cuenta, le conté lo de la llamada de Adriana y mi respuesta. Magdalena soltó una carcajada seca. Ya era hora. Mujer, 30 años tardaste en decir un no. No es tan fácil. Le respondí, bajando la voz. Es mi hija. Ella se detuvo frente a un puesto de veladoras y me miró fijo. Leonor, necesito decirte algo. Algo que guardé por mucho tiempo porque pensé que no te haría bien. Pero después de lo que me cuentas, creo que mereces saberlo. Sentí un escalofrío. Magdalena no habla así a la ligera. Hace unos años continuó. Tú, Adriana, llevó a Cristo a empeñar una medalla de oro, una medalla antigua, con un escudo grabado. Era muy particular. Yo lo supe porque la vi entrar a la casa de empeño donde trabaja el primo de mi yerno. Él me lo contó, sorprendido, porque dijo que reconoció el apellido Baeza en el grabado. Me quedé muda. La medalla. Claro que sabía cuál era, pertenecía a mi abuela materna. Una pieza que había viajado desde España, con el escudo de la familia. Era mi tesoro más íntimo, guardado en una cajita de terciopelo azul en el fondo del ropero. Pensé que lo había extraviado en alguna mudanza, que quizás se me había caído sin darme cuenta. Pero no. Adriana la había empeñado. ¿Estás segura? Magdalena apenas me salió la voz. Ella asintió, sin apartar la mirada. No quise decirte nada antes porque pensé que se trataría de un apuro pasajero, que ella la recuperaría. Pero la medalla nunca volvió.
Sentí que la calle giraba alrededor de mí. El olor a pan dulce, los gritos de los vendedores. Todo se volvió un zumbido lejano. Me apoyé en el brazo de mi amiga para no tambalear. No solo me usó, murmuré. También me robó un pedazo de mi historia. Regresé a casa con la garganta cerrada. La tarde caía y el barrio empezaba a desencender sus luces. Me senté en la sala, mirando la credenza donde antes guardaba la cajita azul. Ahí, en ese espacio vacío. Me dolía más la ausencia de la medalla que el peso de los 350.000 thalers anotados en el cuaderno. Al día siguiente, mientras regaba las bugambilias del patio, apareció don Ramiro, mi vecino de al lado, un hombre de 77 años, anticuario jubilado, siempre con sombrero y lentes oscuros, como si el sol de Guadalajara lo persiguiera más que a nadie. Me saludó con su cortesía de siempre y luego, al verme tan callada, me preguntó qué me pasaba. No sé por qué, pero se lo conté. Le hablé de la medalla, de Adriana, de lo que Magdalena me confesó. Don Ramiro frunció el ceño y se quedó pensativo. Una medalla con el escudo Baeza, dijo al fin. Creo que yo la tengo. Lo miré sin comprender. Hace como 4 años, explicó. Compré una medalla de oro en una casa de empeño del centro. Tenía un grabado muy fino, un escudo antiguo. La puse en mi vitrina porque me pareció una pieza histórica. No sabía que era suya. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Don Ramiro entró a su casa y regresó a los pocos minutos con una cajita de madera. Al abrirla, ahí estaba la medalla dorada, con el escudo de la familia Baeza grabado en relieve, el mismo que yo acariciaba de niña. Cuando mi abuela me contaba historias de nuestro linaje, la tomé entre mis manos temblorosas. El metal estaba frío, pero parecía vibrar como si me reconociera. No tenía idea de que pertenecía a usted. Leonor, dijo Ramiro con sinceridad. Yo la compré porque pensé que era un hallazgo histórico. Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas. No se imagina lo que significa para mí. Me ofreció devolvérmela sin pedirme nada a cambio, pero yo, con la dignidad que me quedaba, insistí en pagarle. Negociamos un precio justo. Ese día, cuando guardé la medalla en mi bolsillo, sentí que recuperaba no solo un objeto, sino una parte de mí que había estado secuestrada, ya en mi habitación. Sostuve la medalla contra el pecho. No era solo un trozo de oro, era la prueba material de hasta dónde había llegado la ingratitud de mi hija. Adriana no solo había tomado mi dinero y mi tiempo, me había despojado del recuerdo más sagrado de mi familia. Esa noche comprendí que lo que estaba en juego no era un pavo de Navidad, ni una cena para 15. Lo que estaba en juego era mi nombre, mi historia, mi derecho a no ser borrada por quienes dicen quererme, y con la medalla brillando bajo la lámpara de mi buró. Juré que esta vez no iba a callar. A la mañana siguiente, mientras acomodaba la medalla recién recuperada en su cajita azul, algo dentro de mí se encendió. Era como si esa pequeña reliquia me hubiera recordado que mi vida no se acababa en los caprichos de Adriana, ni en las cuentas que llenaban mi cuaderno. Por primera vez en años pensé en mí, solo en mí, y en lo que aún podía hacer con los días que me quedaban. Subí a mi recámara, abrí el closet y, detrás de una caja con viejas fotografías, encontré el sobre amarillo donde guardaba mis ahorros personales. Era un fondo al que nunca tocaba. Mi pequeña garantía de dignidad. Conté los billetes con cuidado. 120.000 pesos. Eran el fruto de años de guardar los cambios, de vender bordados,
de ahorrar en silencio mientras fingía que no tenía nada. Esa tarde bajé al centro de Guadalajara. Caminé por la sola Avenida Juárez, entre los ruidos de camiones y vendedores, hasta que llegué a una agencia de viajes. El letrero azul con letras doradas decía «Horizontes del mundo». Adentro. El aire olía a papel nuevo y café recién hecho. Una joven de cabello rizado y sonrisa amplia me recibió detrás del mostrador. «Buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo ayudar?» «Quiero viajar», le dije de golpe, sin adornos. La muchacha me miró sorprendida, pero enseguida sacó unos folletos. Me habló de Cancún, de Canadá, de cruceros por el Caribe. Yo negué con la cabeza. No interrumpí. Quiero ir a España y a Marruecos. Ella parpadeó, como si no esperara que una mujer de mi edad pidiera algo así. Me mostró un tour de 2 semanas vuelos, hoteles, visitas guiadas por Madrid, Sevilla, Tánger y Marrakech. El precio estaba justo dentro de mis ahorros, mientras me explicaba los detalles. Yo imaginaba caminar otra vez por las calles donde nació mi abuela, recorrer la Alhambra, cruzar el estrecho y perderme entre los zocos marroquíes. Sentía un cosquilleo en el estómago, una mezcla de ilusión y miedo. El costo total es de 118.500 pesos, dijo la joven al final. ¿Desea reservarlos aquel sobre amarillo? Lo puse sobre el mostrador. El crujido de los billetes al contarlos me estremeció. Con cada billete que soltaba, pensaba en algo distinto en los zapatos de Adriana que yo había pagado, en el coche de Héctor que ayudé a arreglar, en las cenas y viajes que nunca me reembolsaron. Todo ese dinero que se esfumó sin agradecimiento. Ahora volvías a mis manos transformado en libertad. Cuando firmé el contrato y recibí los comprobantes, tuve un pensamiento que me hizo sonreír con ironía. Estaba pagando mi viaje con el mismo dinero que Adriana me debía desde hace años. Al salir de la agencia, guardé los papeles en mi bolso como si fueran un tesoro. Me detuve en la plaza de armas y me senté en una banca. Las palomas revoloteaban. Los niños corrían detrás de ellas, y yo respiraba profundo. Nunca me había sentido tan ligera, ni tan aterrada. Ligera, porque al fin estaba haciendo algo por mí, porque no habría Navidad de esclava, no habría pavos gigantes ni 15 platos que lavar, porque Adriana, al escuchar que viajaba, tendría que enfrentarse solas a la familia de Héctor. Aterrada, porque no sabía cómo reaccionaría mi hija cuando se enterara, porque siempre había tenido miedo a su silencio, a sus reproches, a esa mirada dura que heredó de su padre. Pero dentro de mí ya había tomado la decisión. Este viaje era mío, y nadie me lo iba a arrebatar. Caminé de regreso por la avenida, con el corazón latiendo fuerte. El bullicio de Guadalajara sonaba distinto, como si la ciudad me acompañara en secreto. Yo ya no era solo la viuda silenciosa que vivía entre cuentas y sacrificios. Era una mujer de 73 años que, por primera vez, estaba dispuesta a gastar en sí misma. Esa noche puse los papeles del viaje dentro de mi buró, junto a la medalla de mi abuela. 2 símbolos diferentes, pero ambos con el mismo mensaje. Mi historia y mi futuro me pertenecen. Me acosté con el miedo de una niña y la ilusión de una joven. Y mientras el sueño me vencía, pensé libre y aterrada. Así empieza todo lo que vale la pena. La primera llamada llegó a la 1:30 de la madrugada. El timbre del celular rompió el silencio de la casa como un golpe seco en la oscuridad. Al principio pensé que era una emergencia, que quizá Adriana necesitaba ayuda. Pero cuando vi su nombre en la pantalla, supe que nada bueno vendría. Contesté con la voz entrecortada por el sueño.
Mamá, su tono ya traía filo. ¿Es cierto lo que me dijiste ayer? ¿Que te vas en Navidad? Sí, Adriana, es cierto. Hubo un silencio al otro lado y después una carcajada seca. Eres egoísta. ¿Cómo puedes hacernos esto? Héctor ya invitó a todos. ¿Qué va a pensar su familia antes de que pudiera responder? Colgó. No pasaron 10 minutos cuando volvió a sonar el teléfono. Esta vez con la voz de Héctor. Suegra. Arrastró las palabras con esa amabilidad falsa que nunca me convenció. No entendemos por qué hace esto. Usted sabe que su casa es la única con espacio. Además, ¿no cree que a su edad es peligroso andar viajando sola? Respiré hondo. Su manipulación era tan transparente que me dio coraje. Héctor, le dije, a mi edad lo peligroso no es viajar sola. Lo peligroso es dejar que me sigan usando como sirvienta. Hubo un silencio incómodo. Luego colgó sin despedirse. Creí que ahí acabaría, pero lo peor apenas empezaba. A las 3 en punto de la mañana comenzó la verdadera tormenta. Llamadas perdidas, mensajes de voz, WhatsApps que entraban uno tras otro como si quisieran derribar la puerta de mi paz. Eres egoísta. Mamá, ¿qué clase de abuela abandona así a sus nietos? Vas a arruinar la Navidad. ¿Qué dirá la familia de Héctor? Nos dejarás en ridículo. Leí cada mensaje. Escuché cada voz saturada de reproches. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentí la culpa que me paralizaba antes. Sentí rabia. Sí. Pero también una calma nueva. Como si esas voces rebotaran en un muro invisible que por fin había construido. Me quedé mirando la pantalla encendida. Los mensajes acumulándose como moscas alrededor de una fruta podrida. Entonces hice algo que nunca me había atrevido así a hacer en 30 años. Apagué el celular. El clic breve del botón me sonó como un trueno liberador. Me quedé en penumbras. La habitación bañada apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana. El silencio llenó la casa como una ola tibia. Me acomodé en la cama y por primera vez en décadas me dormí sin la carga de tener que responder, justificar o complacer a nadie. El silencio de la madrugada fue el sonido más hermoso en 30 años. La cité un jueves por la tarde. No quise hacerlo en un café ni en un restaurante. Necesitaba que el peso de nuestra historia estuviera presente. Y mi casa era el único lugar donde esa conversación debía ocurrir. Cuando abrí la cortina de la sala, vi estacionarse el coche gris de Héctor frente a la banqueta. Adriana bajó con prisa, el rostro duro, los labios pintados de un rojo que usaba siempre que quería ocultar su nerviosismo. Él no apagó el motor, se quedó esperándola, como guardián y cómplice a la vez. Adriana entró sin saludar. Sus ojos recorrieron la mesa donde yo ya había puesto 2 objetos, mi cuaderno de gastos, abierto en la página donde estaban las cifras de los últimos 5 años, y la cajita azul que guardaba la medalla recuperada. ¿Para qué me llamaste?, preguntó, con esa impaciencia que tantas veces me hizo callar en el pasado. Para que hablemos de lo que nunca hablamos, respondí. Se sentó de mala gana. Cruzó los brazos y desvió la mirada. Yo empujé el cuaderno hacia ella. Lee. Adriana hojeó un par de páginas sin cuidado. Sus ojos apenas rozaban las cifras. ¿Qué es esto? La cuenta de mi vida. Hija, lo que he pagado por ti y por Héctor desde hace años. Ella bufó. Mamá, nunca pedimos que hicieras cuentas. Sentí un nudo en la garganta, pero lo rompí con palabras que llevaba décadas guardando. Y yo nunca pedí permiso para que gastaran mi vida. Sus labios temblaron apenas un instante.
pero enseguida se recompuso. Siempre fuiste dramática. Ahora me vas a reprochar por todo lo que hiciste como madre. Abrí la cajita azul y dejé que la luz de la tarde cayera sobre la medalla de mi abuela. Y esto también fue parte de ser madre. Adriana se tensó. Un rastro de vergüenza le cruzó la mirada, aunque enseguida intentó cubrirlo con arrogancia. No sé de qué hablas. Magdalena me lo contó. Dije con firmeza. Tú empeñaste la medalla. La vendiste como si fuera tuya. Su silencio fue la confirmación que yo no quería tener. Era solo un pedazo de oro, dijo al fin, bajando la voz. Necesitábamos dinero. La sangre me hirvió. Era la herencia de tu bisabuela. No era oro. Era historia. Era memoria. Era mi vida antes de que tú nacieras. Ella se levantó de golpe, como si las paredes la sofocaran. No voy a escuchar más. Me puse de pie también. Claro que vas a escuchar, porque esta vez no voy a quedarme callada. He pasado 30 años sosteniéndote, pagando tus sueños con mis desvelos, mi salud, mis silencios, y tú lo único que sabes es exigir más. Adriana caminó hacia la puerta, pero se detuvo al escuchar mis últimas palabras. En Navidad yo no estaré aquí. No voy a cocinar. No voy a servir. No voy a limpiar. Si quieres recibir a 15 invitados, te encargas tú. Su espalda se tensó. No volteó a verme, pero su voz sonó quebrada. Siempre supe que algún día ibas a voltearme la cara. No, hija. Mi voz salió firme. Clara, tú me la volteaste primero cuando me trataste como una empleada. Yo solo estoy recuperando lo que nunca debí perder, mi dignidad. Adriana abrió la puerta y salió. Desde la ventana la vi caminar rápido hacia el coche. Héctor le abrió la puerta con gesto impaciente. Ella se metió sin mirarme y el auto arrancó. Me quedé de pie en la sala, con el cuaderno y la medalla sobre la mesa. El corazón me latía fuerte. No de miedo, sino de algo nuevo. Tal vez era coraje, tal vez era alivio. Quizá las dos cosas juntas, por primera vez en mucho tiempo. Sentí que mi voz había atravesado el muro que yo misma había construido con silencios, y aunque Adriana no quisiera escucharlo, yo sabía que las palabras que lancé hoy ya no se podían borrar. La casa volvió a quedar en silencio, pero no era un silencio de derrota. Era el eco de una batalla largamente postergada. La primera en la que no retrocedí. El viernes siguiente. Adriana volvió a tocar la puerta de mi casa. Esta vez no entró con furia, sino con una calma forzada que la delataba. Traía en la mano un termo de café y un gesto ensayado de hija obediente. Mamá dijo apenas sentarse. Todavía estamos a tiempo. Puedes cambiar de opinión. Yo la miré con serenidad. Había dormido bien, con el celular apagado, sin sus mensajes envenenados rompiendo mi paz. No voy a estar en Navidad. Adriana, ya tomé mi decisión. Ella apretó el termo con fuerza. Es que no entiendes. La familia de Héctor espera una cena impecable. Mi suegra ya dijo que todos están ilusionados, que será la primera Navidad en tu casa. Tu casa la corregí, sin titubeos, porque yo no voy a recibir a nadie. Sus ojos se llenaron de una mezcla de rabia y súplica. Mamá, ¿cómo puedes dejarnos con esta carga? ¿De verdad quieres que quedemos en ridículo frente a todos? Suspiré, recordando tantas veces en que cedí por miedo a esa palabra ridículo. Esta vez, en cambio, mis labios se curvaron en una sonrisa tranquila. Adriana, durante 30 años yo cargué sola con todo. Si ahora tú y Héctor creen que 15 bocas son un desafío, pues es hora de que lo aprendan.
Ella guardó silencio. Un silencio pesado. De esos que anuncian tormenta. Finalmente. Dijo con voz baja. Entonces lo haré yo. Organizaré todo. Yo asentí. Perfecto. Esa será tu lección. La acompañé hasta la puerta. Héctor esperaba en el coche, con el brazo colgado por la ventana y el gesto fastidiado de siempre. Apenas me vio. Arrancó el motor con brusquedad. Adriana se subió sin despedirse. Esa misma tarde, en el mercado de Santa Tere, me encontré con Magdalena y le conté lo ocurrido. Ella me miró con ojos brillantes, como si por fin reconociera la fuerza que nunca me atribuí. «No te preocupes», me dijo. «A veces la vida se encarga mejor que una madre». El sábado, mientras preparaba mi maleta de viaje, me llegó un comentario por voz de Estefanía, la suegra de Adriana. La mujer nunca me habló con cariño, y esta vez no fue la excepción. «Espero que la cena sea impecable», dijo en el audio, con ese tono altanero que se cuela incluso por WhatsApp. «En mi familia estamos acostumbrados a que nada falte en la mesa». Adriana prometió que todo estaría perfecto. Reí para mis adentros. Perfecto. La palabra favorita de los que nunca lavan un plato. Guardé el celular en el cajón y seguí doblando mis blusas. Pensé en los manteles que tantas veces lavé, hasta dejar mis manos rojas. En los pavos que cociné hasta la madrugada. En las mesas interminables donde todos comían y nadie agradecía. Esta vez no sería así. Esta vez. Yo tendría otro destino, calles nuevas. Rostros distintos. Paisajes que nunca había visto, mientras cerraba la maleta. Una frase me atravesó como cuchillo. Pero, en vez de dolerme, me llenó de alivio. Que aprendan lo que significa cocinar para 15 bocas hambrientas. Lo supe semanas después, por boca de Magdalena, mi amiga de toda la vida. Ella había recibido cada detalle como quien escucha una radionovela en directo. Porque su prima estaba invitada al dichoso banquete de Adriana. Yo, mientras tanto, celebraba mi primera Navidad fuera del país, con la mente en otra parte y el corazón ligero como nunca. No sabes. Clara me dijo Magdalena en cuanto nos vimos al regresar yo de viaje. Fue un desastre. Me quedé en silencio, saboreando esas palabras como quien prueba un dulce después de años de dieta. Magdalena no necesitó que le preguntara nada. Se acomodó en la silla de mi comedor y comenzó a narrar con lujo de detalle. Resulta que Adriana ya había prometido a su suegra, Estefanía, una cena impecable. Alardeó de que todo estaría tesa a la altura de la familia. Mandó pedir un pavo enorme. Compró vino caro y hasta rentó manteles de lino para impresionar. Pero no contaba con qué. En la cocina no bastaba el dinero, hacía falta paciencia, experiencia y ese instinto que se forja en años de partir cebollas con lágrimas en los ojos. La cena empezó con retraso porque el horno falló. El pavo, que debía estar dorado a las 8, todavía sangraba por dentro a las 9. Los invitados llegaron con hambre y con esa altanería de los que creen que todo les pertenece. Los tíos de Héctor se sirvieron primero, sin esperar a nadie. Y para cuando el pavo estuvo medio cocido ya quedaba apenas la mitad. Imagínate. Ni tortillas había suficientes. Se reía Magdalena. Entre incrédula y compasiva, Adriana corriendo de un lado a otro, Héctor gritando que mantuviera la calma, los niños llorando porque no había postre. La suegra, Estefanía, fue la más cruel, frente a todos. Soltó con desprecio. Esto no es una cena de Navidad, es una vergüenza. En mi familia jamás habríamos permitido algo así. Las palabras cayeron como bofetadas. Pero lo peor aún no había pasado. Uno de los primos de Héctor,
que siempre andaba con el celular en la mano. Decidió grabar la escena a Adriana sacando platos a medio lavar, Héctor peleando con ella en voz alta, Estefanía levantándose indignada de la mesa. Subió los videos a Facebook en el momento, con el título «La cena navideña más caótica del año». Las imágenes se viralizaron entre la familia y los vecinos. Magdalena me contó que al día siguiente todos en el barrio hablaban de la Navidad de los 15 invitados como si hubiera sido un chisme de revista. Yo escuchaba en silencio, mientras en mi mente veía la escena como si hubiera estado ahí. El pavimento de años de sumisión se resquebrajaba con cada palabra de Magdalena. Clara, tu hija no sabía dónde meterse. Estaba roja como un jitomate. Ni siquiera Héctor pudo defenderla. Y cuando intentó culpar a los invitados, su suegra la cayó con un simple «una mujer que no sabe organizar su mesa, no sabe organizar su vida». Sentí un nudo en el estómago, no de tristeza, sino de justicia. No era venganza lo que me recorría las venas, sino un extraño alivio por primera vez. Adriana experimentaba lo que significaba enfrentar sola el peso de sus decisiones. Magdalena concluyó con un suspiro. Tu nombre salió varias veces en la mesa. Dijeron que si hubieras estado, todo habría sido diferente. Yo me quedé viendo la medalla sobre mi mesa, esa que Adriana empeñó y que logré recuperar. La toqué con los dedos y pensé que sí. Quizá todo habría sido diferente conmigo ahí, pero también habría sido igual a todas las otras Navidades en las que me rompí la espalda y ellos se rompieron de risa. No respondí nada a Magdalena. Solo sonreí con un dejo de melancolía. Adriana, mi hija, había querido mostrarle al mundo que podía organizar una fiesta sin mí. Y lo mostró. Sí, pero de la peor manera. Ahora no era yo la que cargaba con la vergüenza. Era ella la que había quedado en ridículo frente a todos. Incluso frente a los ojos despiadados de las redes sociales. Esa noche, al acostarme, repetí en silencio la frase que me acompañó durante todo el viaje. La Navidad sin mí fue la primera Navidad en la que realmente respiré. En paz. El avión aterrizó en Sevilla un mediodía tibio de invierno. Apenas bajé. Sentí el aire húmedo mezclado con olor a azahar, como si la ciudad me recibiera con un abrazo suave. Era la primera vez que cruzaba el océano y, aunque mis rodillas temblaban de cansancio, mi pecho latía con una emoción que no recordaba haber sentido desde la juventud. Tomé un taxi hasta el centro histórico. El conductor, un hombre moreno y dicharachero, me hablaba con ese acento andaluz que parecía cantar cada palabra. Me señaló la Torre del Oro a la distancia, los puentes sobre el Guadalquivir y las calles estrechas, donde cada piedra parecía contar una historia. Yo iba mirando todo como niña en feria, apretando contra mi pecho la bolsa donde guardaba mi pasaporte, mi cuaderno de gastos y la medalla recuperada. Mi primera parada fue la Giralda. Subí poco a poco, peldaño tras peldaño, hasta llegar arriba. Desde ahí la ciudad se extendía como un mar de tejas rojas y campanarios. El aire frío me golpeó el rostro. Pero no me importó en ese instante. Supe que había hecho lo correcto al venir. No soy invisible. Me dije a mí misma en voz baja, estoy aquí, lejos de todo lo que me quiso reducir. Después bajé hasta el Archivo de Indias, ese edificio imponente que resguarda documentos de siglos. Siempre había sentido curiosidad por mi apellido, Baeza, que heredé de mi madre y que tantos en mi pueblo consideraban un simple detalle. Pregunté tímidamente a un archivista de gafas redondas si existía alguna referencia. El hombre, amable,
Me condujo hasta una sala silenciosa. Tenemos registros coloniales. Me explicó. Es posible que encuentre menciones a familias que partieron hacia América hace siglos. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas antiguas, con tinta casi borrada por el tiempo. Y entonces, ahí estaba el apellido Baeza, escrito en un listado de pasajeros hacia Veracruz en el siglo XVII, un antepasado que había cruzado el océano en la dirección contraria, buscando futuro. Se me nublaron los ojos. No era una ilusión, mis raíces estaban registradas en la historia. Me quedé largo rato sentada en aquella sala, rodeada de papeles que olían a polvo y tiempo. Pensé en Adriana, en cómo me llamó inútil, en cómo me redujo a sirvienta, y sin embargo, ahí estaba yo, leyendo el rastro de un apellido que había viajado, sobrevivido, trascendido. Sentí una fuerza nueva en mi interior. Ya no era solo Clara, la viuda trabajadora de Tlaquepaque, la madre usada por su hija. Era también heredera de un linaje que cruzó mares, que dejó huellas en 2 continentes. Al salir del archivo, el sol caía sobre la plaza de San Francisco. La gente caminaba con prisa, los turistas hacían fotos, los niños corrían detrás de las palomas. Yo me detuve un momento. Respiré hondo y sonreí. No soy invisible. Tengo raíces que trascienden. El ferry salió de Algeciras con un viento frío que levantaba olas inquietas. Me senté junto a la ventana, viendo cómo el horizonte se borraba entre espuma y nubes. El mar era un espejo convulso, y al mirarlo tuve la sensación de que yo también me reflejaba en esas aguas, cruzando no solo un continente, sino las fronteras invisibles de mi propia vida, al llegar a Tánger. Un aire distinto me envolvió, olor a especias, a sal, a cuero curtido. El puerto era un hervidero de voces en árabe, francés y español, mezcladas como un coro caótico. Me aferré a mi bolso y avancé con cautela, recordando que estaba sola, pero no indefensa. En la salida me abordó un guía local, un hombre alto con barba recortada que se presentó como Karim. Su español era pausado, con un dejo musical. Señora. ¿Primera vez en Marruecos?, me preguntó con una sonrisa franca. Asentí. Me ofreció recorrer el zoco y acepté, confiando en su voz serena. Las calles eran un laberinto de colores tapices colgados como murales, montones de azafrán y comino, formando pequeños volcanes dorados y naranjas, artesanos golpeando el metal con paciencia infinita. Yo caminaba maravillada, como quien entra así a un sueño, en un puesto de lámparas. Karim me preguntó mi nombre completo para regatear con el vendedor. Clara Baeza, respondí sin pensarlo mucho. El hombre del puesto levantó la vista. Curioso. Baeza repitió con acento fuerte. Nombre antiguo. Españoles comerciantes. Venían por especias, telas, marfil. Me quedé helada. Karim. Al notar mi expresión, sonrió. Aquí todavía se recuerda a los Baeza. Un apellido con peso. Me llevé la mano al pecho, como si necesitara confirmar que aún llevaba conmigo la medalla recuperada. No era posible que en un rincón del zoco, entre desconocidos, mi apellido resonara con historia, con valor. De pronto sentí que todo cobraba sentido. El hallazgo en Sevilla no había sido casualidad. Mi linaje no se reducía a los reproches de Adriana ni a las facturas escondidas en un cuaderno. Mi apellido había cruzado mares. Había dejado huella en rutas comerciales que seguían vivas siglos después. Me miré en uno de los espejos que colgaban en la entrada del zoco. Vi a una mujer de 70 y tantos. Arrugas marcadas, cabello canoso.
pero con los ojos brillando como cuando tenía 20. En ese reflejo ya no estaba la viuda sumisa, ni la madre agotada estaba, Clara Baeza. Descendiente de comerciantes, viajera, mujer con un nombre que volvía a sesapesar, mientras Karim negociaba el precio de una lámpara azul que yo había señalado. Pensé mi apellido, mi historia, mi vida. Todo sigue teniendo valor. Por primera vez en décadas. No me sentí cargando con lo que otros me quitaban. Sentí que yo misma me estaba devolviendo a mí lo que nunca debí perder. Al final compré la lámpara, no por necesidad, sino porque quise llevar conmigo un recuerdo tangible de ese momento. Una luz que me recordara que había cruzado el mar y había encontrado en un zoco de Tánger la confirmación de que mi historia nunca fue pequeña. Esa noche, al encender la lámpara en mi habitación del hotel, el reflejo de los cristales proyectó destellos azules en las paredes. Sonreí en silencio. En Marruecos. Entendí que mi apellido no era una carga, era un espejo donde por fin podía reconocerme la mañana siguiente. Mientras caminaba por una calle empinada de Tánger, llena de librerías pequeñas y puestos de papelería, me detuve frente a un escaparate sencillo, montones de cuadernos apilados, con tapas de cuero y cierres metálicos que brillaban al sol. No era algo que necesitara, pero sentí un impulso extraño, casi infantil, de entrar. El olor a papel nuevo me envolvió de inmediato. Pasé la mano por las cubiertas, acariciando texturas como si eligiera un pedazo de futuro entre todos. Me llamó la atención uno de pasta dura, forrado en azul oscuro, con un relieve discreto en forma de llave. Lo tomé entre mis manos y supe que era para mí. No regateé el precio. No era una compra práctica ni una inversión. Era un acto simbólico. Pagué con billetes que guardaba doblados en mi bolso y salí de la tienda con el corazón ligero, como si hubiera encontrado un tesoro. Me senté en una cafetería cercana. Pedí un té de menta y abrí el cuaderno. Durante un instante, dudé. Toda mi vida había llenado páginas con números, cuentas, facturas, listas de pagos. Mi viejo cuaderno de gastos aún pesaba en mi bolso como testigo de los años entregados a Adriana y a Héctor. Pero esta vez no escribí cifras. Escribí mi nombre, Clara Baeza. Y debajo, con letra temblorosa pero firme, tracé las palabras sueños pendientes. Cerré los ojos y dejé que la pluma corriera sola. Escribí que quería ver la Alhambra en Granada, iluminada al atardecer, que deseaba volver a Chapala y caminar por el malecón sin sentirme prisionera de los recuerdos, que quería estudiar historia del arte, aunque fueran cursos en línea, que anhelaba bailar un danzón otra vez, aunque mis rodillas ya no acompañaran. Cada línea era una liberación. Sentí que en esas páginas no me debía nadie más. No eran cuentas de Adriana, ni facturas de Héctor, ni gastos de una casa que se me fue de las manos. Era mi espacio, mi voz. Me sorprendí sonriendo. 30 años llenando páginas con números de otros. Ahora llenaba páginas con mi nombre. Cuando terminé el primer texto, el té ya se había enfriado. Cerré el cuaderno con cuidado y lo guardé como quien protege un secreto precioso, mientras caminaba de regreso al hotel. Pensé que quizá ese objeto tan simple se convertiría en la herencia más valiosa que podría dejar no dinero, no joyas, no propiedades, sino la prueba de que, incluso después de la humillación y el abuso, todavía era posible escribir un futuro propio. Esa noche, antes de dormir, abrí de nuevo el cuaderno y escribí una frase corta,
casi como un juramento. La vida ya no me la cobran. La vida ahora me la escribo yo. El avión aterrizó en Guadalajara un amanecer frío de enero. El cielo tenía ese tono gris que anuncia cambios. Y yo sentí que, al igual que las nubes, algo en mí ya no era el mismo. Traía conmigo no solo recuerdos de Sevilla y Tánger, sino un cuaderno azul que ardía en mi bolso con cada sueño escrito. Al volver a mi casa en Chapalita, caminé por las habitaciones vacías, el eco de las risas de Adriana, las exigencias de Héctor, las cenas interminables en las que yo era cocinera y sirvienta de mi propia casa. Todo eso seguía flotando en las paredes como un fantasma, pero esta vez no me doblé bajo ese peso. Lo miré de frente. Encendí las luces. Me senté en la sala y abrí mi nuevo cuaderno. Entre las páginas ya tenía claro el siguiente paso. No quería que mi casa volviera a ser campo de batalla, ni comedor gratuito para quienes no sabían agradecer. Mi casa debía respirar un nuevo aire, un sentido real. Fue entonces que escribí una frase sencilla: Taller cultural para mujeres mayores. La idea se me había cruzado en Tánger. Mientras veía a mujeres de todas las edades vender artesanías en el zoco, orgullosas de lo que hacían con sus manos, pensé en todas las vecinas de mi barrio viudas, jubiladas, mujeres que habían dado todo a sus familias y que ahora eran tratadas como estorbos. ¿Por qué no abrir un espacio donde pudiéramos aprender, compartir y crear? Con determinación. Pedí cita en una notaría del centro. Expliqué mi intención. Quería establecer un fideicomiso que asegurara que mi casa jamás se usara para fiestas ajenas, para caprichos de Adriana ni imposiciones de nadie. El abogado, un hombre joven de apellido de la Mora, me miró sorprendido. Doña Clara, ¿está segura?, preguntó mientras tomaba nota. Es un movimiento fuerte. Su casa dejará de estar a su nombre y quedará destinada a un fin específico. Más segura que nunca, respondí sin titubear. Mi casa ya no será su comedor, será mi legado. Firmar los papeles me dio una paz que no recordaba haber sentido en años. Era como cortar con tijeras invisibles las cadenas que me habían atado por décadas. Poco a poco empecé a darle forma al proyecto. Magdalena, mi amiga de toda la vida, se ofreció a ayudar. Yo puedo dar clases de tejido. ¿Te acuerdas cómo me enseñó mi abuela?, me dijo con entusiasmo. Otra vecina, Teresa, sugirió talleres de cocina tradicional. Que nuestras recetas no se pierdan. Clara, la primera vez que reuní a todas en mi sala éramos apenas 6 mujeres, pero la energía era distinta. El espacio que antes servía para críticas y exigencias, ahora estaba lleno de voces cálidas, ideas, ganas. Colgamos manteles de colores, sacamos mesas plegables y empezamos a imaginar lo que sería ese taller. Me detuve un momento hasta observarlas y pensé: aquí está el verdadero banquete, mujeres compartiendo dignidad en lugar de platos vacíos. Por la noche, volví a mi cuaderno y anoté la frase que ya sentía tatuada en el corazón. Mi casa deja de ser cocina ajena, será mi legado. Una tarde de febrero, mientras acomodaba unas sillas plegables para la segunda reunión del taller, escuché el timbre de la casa. Abrí y allí estaba Adriana. El maquillaje no alcanzaba a cubrirle las ojeras, y su voz, antes tan dura, ahora sonaba quebrada. Mamá, ¿puedo pasar? La invité a la sala. Me sorprendió verla sin Héctor, sin la coraza habitual de exigencias. Se sentó en el sillón donde tantas veces me dictó órdenes como si fuera su secretaria. Esta vez, sin embargo, su cuerpo parecía encogido, como si el mundo la hubiera reducido a un suspiro.
Las cosas no están bien, confesó, mirando al suelo. Desde lo de Navidad. Héctor ya no me habla igual. Su familia dice que los dejé en ridículo. Él me culpa de todo. Y yo no sé qué hacer. Respiré hondo. Durante años habría sentido compasión inmediata. Me habría lanzado a rescatarla sin pensar en mí. Pero ahora mis silencios sabían más que mis impulsos. ¿Y qué esperas de mí? Adriana, pregunté despacio. Que me ayudes, que me aconsejes. No quiero perder mi matrimonio. La miré de frente. Vi en sus ojos la niña que abracé cuando murió su padre. La joven a la que sostuve con mis dobles turnos en la fábrica. La mujer que después me trató como estorbo. Había un hilo de ternura. Sí, pero también un mar de heridas. Puedo ayudarte, dije al fin, pero con condiciones claras. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Condiciones? Sí. Primero, respeto. No más gritos, no más humillaciones. Ni aquí, ni en ningún lado. Segundo, quiero que participes en el taller cultural. Necesito que uses tu preparación, tu carrera, para algo más que quejarte. Enseña, comparte, hazte útil para otras mujeres. Y tercero, nunca más manipulación. Ni llamadas a las 3 de la mañana, ni chantajes emocionales. Si quieres mi mano, la tendrás, pero no a costa de mi dignidad. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. Adrián apretó las manos sobre sus rodillas. Por primera vez en mucho tiempo. No me discutió. Sus labios temblaron como quien se traga una piedra entera. «Lo intentaré». Mamá susurró con un hilo de voz. No supe si creerle, pero en ese instante vi la primera grieta en su fachada. La coraza que durante años me hizo sentir invisible. Era pequeña, pero suficiente para dejar pasar un rayo de luz. Mientras ella se iba, pensé, tal vez esta no es la caída de mi hija, sino el inicio de su verdadero aprendizaje. El domingo por la mañana, cuando el sol apenas se filtraba por las cortinas de la sala, Adriana volvió a tocar mi puerta. Esta vez no había maquillaje cubriéndole el cansancio ni ropa lujosa, intentando disfrazar su vacío. Vestía sencillo, casi como cuando era estudiante, con un suéter gris y el cabello recogido sin cuidado. Me pidió un café, lo serví sin prisa, y nos sentamos frente a frente en la mesa donde tantas veces discutimos, donde durante años su voz era un látigo y la mía, apenas un murmullo. Mamá empezó, jugando con la taza. No quiero pelear más contigo. La miré con calma. No quería caer en la trampa de las lágrimas fáciles, ni en frases de arrepentimiento que se evaporan al día siguiente. Teníamos que hablar de frente. Como dos mujeres que ya se habían hecho demasiado daño, Adriana, dije con firmeza. Yo tampoco quiero pelear. Pero entiéndelo de una vez, si me quieres en tu vida. ¿Será con respeto o no será? Ella levantó la vista, sorprendida por el filo de mis palabras. Por un segundo pareció buscar a la madre sumisa que siempre cedía. Pero esa madre ya no existía. ¿Tan grave fue todo lo que hice?, preguntó con un tono entre culpa y defensa. Grave, no respondí. Fue devastador. Me trataste como si mi casa fuera un hotel, como si mis manos fueran sirvientas eternas, como si mi tiempo no valiera nada, y lo peor, como si yo no valiera nada. Su silencio fue largo. Pude ver cómo cada palabra caía sobre ella como piedras que no podía esquivar. No lo vi así. Susurró al fin. Creí que siempre estarías ahí. Mamá, ese fue tu error. Le contesté. Confundir amor con obligación. El amor es elección, no cadena. Yo elegí sostenerte cuando quedaste huérfana de padre. Elegí vender mis anillos para que estudiaras.
Elegí callar cuando me gritabas. Pero ya no elijo eso. Si quieres que esté, será de otra manera. Adriana respiró hondo. Y por primera vez en años no la vi desafiante ni burlona. La vi confundida. Como si intentara encajar piezas nuevas en un rompecabezas que siempre creyó terminado. «¿Y si no sé cómo cambiar?», me dijo con voz baja. Extendí mi mano sobre la mesa. No como súplica, sino como invitación. Empieza por escuchar. Por participar en algo más grande que tu ego. Ven al taller. Mira a mujeres que, con menos que tú, se levantan cada día con dignidad. Aprende de ellas. Y entonces, tal vez, entenderás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de esas que buscan lástima. Eran lágrimas pesadas, las que nacen del choque contra un espejo que no miente. «Lo intentaré», mamá repitió, pero esta vez su voz no era un susurro débil, sino un inicio de compromiso. Le apreté la mano un instante y después la solté. No necesitábamos abrazos teatrales ni perdones instantáneos. Lo que nos debíamos no eran lágrimas vacías, sino respeto real. Mientras la veía marcharse, sentí que algo había cambiado. No todo estaba resuelto. Pero por fin se había abierto una puerta distinta entre nosotras. Una puerta que ya no llevaba a la cocina llena de gritos, sino a un pasillo más estrecho. Frágil, pero posible el del respeto mutuo. El día de la inauguración amaneció con un cielo despejado, de ese azul intenso que solo Guadalajara sabe regalar en primavera. Me levanté temprano, con un cosquilleo en el estómago que hacía mucho no sentía. Preparé café de olla. Acomodé las sillas plegables en el patio y colgué un letrero sencillo en la entrada: Taller Cultural Casa Baeza. Poco a poco fueron llegando las primeras mujeres. Cada una traía algo entre las manos, como si también llevaran consigo un pedacito de su historia. La primera fue Clara, una viuda que conocí en misa, cargando una canasta con pan dulce horneado en su propia estufa de leña. Luego llegó Teresa, con un bordado a medio terminar. Sus hilos de colores parecían pequeñas llamaradas. Más tarde apareció Mercedes, de voz grave, quien confesó que había sido cantante de mariachis en su juventud. Traía consigo una guitarra gastada pero afinada con cariño. Verlas entrar fue como ver abrirse una ventana que durante años permaneció cerrada. El eco de sus risas empezó a llenar la casa. Ese mismo lugar que antes me parecía una prisión y ahora se convertía en un refugio. «Bienvenidas a su casa», les dije con un nudo en la garganta. «Aquí no hay jerarquías ni servidumbre. Aquí cada una trae su talento y juntas hacemos algo nuevo». Las miradas se iluminaron. Nos sentamos en círculo y yo expliqué la dinámica. Cada quien compartiría un saber, una habilidad, algo que pudiera enseñar a las demás. No importaba si era cocina, canto, costura o simples consejos de vida. Clara fue la primera en hablar. Contó cómo durante años horneó pan para mantener a sus hijos después de que su esposo la dejara. Mientras lo narraba, partía un bolillo y lo compartía con nosotras. Teresa mostró un bordado con flores de bugambilias y dijo que cada puntada era un recuerdo de su madre. Mercedes afinó la guitarra y, sin previo aviso, entonó Cielito lindo. Pronto todas la seguimos, con palmas torpes pero entusiasmadas. Yo observaba en silencio, sintiendo que mi casa volvía a respirar. Los pasillos que antes se llenaban de gritos y exigencias, ahora estaban decorados con voces femeninas, con historias que merecían ser contadas. En medio del bullicio apareció Adriana, de pie en la puerta. No traía regalos ni excusas, solo cargaba una libreta y un bolígrafo. Las mujeres la miraron con curiosidad.
¿Puedo pasar?, preguntó, como quien toca una puerta invisible. Asentí. Ella se sentó tímidamente en una esquina, observando, escuchando más que hablando. Por primera vez no buscó el centro de la atención, y ese gesto fue suficiente para mí. Cuando llegó mi turno de compartir, mostré un cuaderno nuevo, no el viejo lleno de cuentas, sino el que había empezado en Marruecos. Lo abrí y leí un párrafo. 30 años llenando páginas con números de otros. Hoy escribo mis propios sueños. El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Era el silencio de quien entiende que algo importante se está sembrando. Al finalizar la jornada, la casa olía a pan recién hecho, sonaba guitarras y risas, y brillaba con los colores de hilos y recuerdos. Yo miré alrededor y pensé, mi casa ya no es cocina ajena ni salón de fiestas prestado, es mi legado. Y sus puertas, por fin, están abiertas. Ese diciembre llegó distinto, por primera vez en más de 3 décadas. No me desperté con la presión de organizar cenas, limpiar manteles o calcular cuántos kilos de pavo alcanzarían para 15 bocas insaciables. Aquella Navidad fue mía, entera, sin culpas ni cadenas. El frío en Guadalajara se sentía más nítido que nunca. Encendí la radio en la cocina y dejé que sonaran villancicos antiguos mientras preparaba algo sencillo, un caldo de verduras para mí. Unas galletas de canela para compartir después en el taller. Nada de banquetes descomunales. Nada de listas interminables. Solo lo justo. Encendí una vela sobre la mesa del comedor. Me quedé mirándola largo rato, como si esa pequeña flama me estuviera recordando que la vida no se mide en platos servidos, sino en la paz con la que uno se los come. Por la tarde abrí mi diario nuevo, ese que había empezado en Marruecos y que se había vuelto mi refugio. Escribí despacio, disfrutando cada palabra como si fuera un sorbo de café caliente. Hoy no cociné para otros, cociné futuro. Me regalé la libertad de decidir qué hacer con mis manos y con mi tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi Navidad. Mientras escribía, escuchaba sí que a lo lejos las risas de algunos niños jugando con cohetes en la calle. No eran mis nietos, pero esa ausencia ya no me pesaba como antes. Entendí que el amor no se mide por la cantidad de gente alrededor de la mesa, sino por la sinceridad de la compañía que se elige. A la medianoche, en lugar de brindar con copas rebosantes y voces alzadas, me envolví en una cobija y salí al patio. El aire helado me golpeó el rostro, pero lo agradecí. Miré al cielo y vi estrellas que hacía mucho no me detenía a observar. Pensé en Roberto, en cómo habríamos celebrado juntos si la vida hubiera sido otra. Pero, en vez de tristeza, sentí gratitud. Gracias a él aprendí a luchar, a sostener, a sobrevivir dentro de la casa. El taller cultural ya tenía huellas de vida, un mantel bordado por Teresa sobre la mesa, la guitarra de Mercedes recargada en la pared, y el aroma de pan que Clara había horneado para dejármelo de regalo. Era como si cada rincón me recordara que no estaba sola, que había encontrado una nueva familia hecha de mujeres valientes. Cerré el diario con calma, dejando que la última frase me quedara grabada en la piel. Este es mi primer invierno mío, y nunca volveré a regalarlo. Me fui a dormir con la certeza de que, aunque el frío apretara, la calidez que sentía por dentro nadie me la podía quitar. Una tarde de enero, mientras preparábamos las mesas para una nueva sesión del taller, escuché el portón abrirse con un chirrido que reconocí de inmediato. Era Adriana. Llevaba un suéter gris demasiado grande para ella, como si quisiera esconderse dentro de él. Caminaba despacio,
con la mirada baja, como niña que llega tarde a clase. Las demás mujeres voltearon curiosas. Mercedes dejó de afinar su guitarra. Clara se limpió las manos llenas de harina en el mandil. Y Teresa, con la aguja en alto, me miró buscando una señal. Yo respiré hondo y asentí, invitándolas con los ojos a seguir como si nada. El taller era un espacio de puertas abiertas, y Adriana tendría que ganarse su lugar igual que todas. «Hola», mamá dijo en voz muy baja, como si temiera que el aire la rompiera. «Hola, Adriana, pasa. Aquí siempre hay lugar para quien quiera aprender». Ella tragó saliva y se sentó en una de las sillas del fondo. No pidió hablar. No exigió nada. Simplemente observó cómo Mercedes enseñaba a unas mujeres a entonar una canción antigua. Cómo Teresa compartía el secreto de un punto complicado en el bordado. Cómo Clara explicaba una receta de pan de elote. Adriana parecía encogida, pero al mismo tiempo sus ojos brillaban con algo que yo no veía en ella desde hacía años: humildad. En un descanso, se acercó a mí. «No sé si merezco estar aquí», confesó, «pero quiero intentarlo». La miré largo rato. La tentación de reprocharle, de recordarle todos los años en que me trató como sirvienta, se me subió a la garganta, pero luego recordé mi propio diario, la frase que había escrito en Navidad. Hoy no cociné para otros, cociné futuro. Mi futuro no cabía en rencores. Aquí no hay deudas que pagar, le respondí con calma. Solo hay trabajo y respeto. Si quieres eso, quédate. Adriana asintió, y en sus ojos vi una chispa de alivio. Tomó una aguja, torpe al principio, y Teresa la guió con paciencia. Nadie se rió de ella. Nadie la juzgó. El silencio de esa aceptación valía más que cualquier sermón. Mientras observaba a mi hija dar sus primeras puntadas, entendí lo que mi corazón llevaba meses masticando. Mi historia no era de venganza. Nunca lo había sido. Lo que yo buscaba no era ver a Sexiásar y Adriana hundida, sino verme a mí misma de pie. La libertad no se grita, se respira. Y esa tarde, en mi casa transformada, rodeada de mujeres que hacían de sus heridas arte y de sus recuerdos pan compartido, respiré hondo. Sonreí al escribir en mi cuaderno esa noche. No era venganza, era libertad. Y se sintió como volar.